Vamos a ver el método BeSafe. El método BeSafe es un método para identificar, reconocer los factores de un incendio y los factores que pueden aplicar un cambio de dinámica del incendio, ¿vale? Por lo tanto, vamos a ver este método, que es un acrónimo para estudiar o valorar el estado de un incendio. Vale, el método BeSafe, ¿vale? Realmente ha sido denominado poco a poco. Es decir, en el año 2000, un australiano y un holandés establecieron lo que son factores típicos de un incendio. Es decir, en función de las llamas que tengamos, en función del calor que el incendio desprenda, en función de los gases productos de la combustión, que luego hablaremos de ellos, y en función de los flujos de estos gases, pues hicieron unas identificaciones de los incendios en función de estos 4 factores. Vale, esto en el año 2000. ¿Qué pasó? Que con el tiempo, una vez que surgían incendios que se explicaban de manera muy menguada con estos 4 conceptos, digamos que en 2008 Heath Harris, americano, añadió una letra más a este método de identificación de incendio, que en este caso era la B, en inglés building, de edificio, ¿vale? En el cual pues se vio que, por supuesto, el entorno donde se produce este incendio pues tiene unas consecuencias importantísimas en el incendio. Pero no solo hasta aquí se quedó la cosa, sino que en 2014, ¿vale? Un canadiense estableció otro acrónimo a este método, que fue la letra E, ¿vale? Environment en inglés, que significa ambiente. Como luego veremos, lo veremos en detalle, por supuesto, el concepto ambiente se refiere a las sobrepresiones, sobre todo, que se generan con los cambios climáticos. El viento genera sobrepresiones en una zona, depresiones en otra, el flujo de gases va a buscar el recorrido más fácil y, por lo tanto, las condiciones externas van a variar, van a influir de forma importante en un incendio. Quizás esto empezó con los fenómenos asociados a los incendios dominados por el viento, en el cual pues había ciertos tipos de incendios que no eran explicados completamente con los términos anteriormente mencionados, ¿vale? Por lo tanto, se estudió este otro concepto para pues identificar, valorar, prever la dinámica del incendio. ¿Vale? Como veis, los años son del 2000, 2008 y 2014, y en el 2008 digamos que se formó una red internacional de instructores en las cuales se reúnen anualmente. Fue fundada en Suecia, aunque hay que decir que esta red internacional tiene una influencia tanto en Europa como en América, como en Asia, como en Australia. ¿Vale? Cada año se celebra un evento en el cual se reúnen una serie de instructores en el cual analizan si lo visto hasta ahora, los servicios que se han producido y cómo pueden mejorar o cómo pueden mejorar esta lectura de incendio para pues seguir mejorando y evitar consecuencias más importantes en otros incendios que se produzcan en un futuro. ¿Vale? En 2008 empezaron a reunirse, en este caso en Suecia, pero también se han reunido en Australia, en Canadá, en Estados Unidos, en Hong Kong, ¿vale? Y decir que a nivel de estudios y de avances en este sentido, digamos que Estados Unidos actualmente, desde mi punto de vista, lleva la voz cantante. Hay varios estudios en los cuales han tenido muchos medios, ¿vale? Barrios enteros con casas abandonadas las han prendido fuego, han hecho sus experimentos, han sacado sus conclusiones. Y en este sentido, quizás creo que los americanos están un poco por delante del resto. Empezaron un poco los suecos con el sistema método ofensivo de ataque a incendio, pero el mundillo este está evolucionando, ¿vale? Y yo, desde mi punto de vista, creo que actualmente los americanos son los que más investigación están desarrollando en este sentido. Pero bueno, de todas maneras es una red internacional, ¿vale? Cada año se reúnen en un país y establecen pues un comité en el cual pues van valorando lo visto y lo que pueden ampliar. Vale, vamos a ver el estudio del estudio BeSafe, ¿vale? Como ya hemos empezado a comentar, hay 4 factores que determinan el incendio puro. Es decir, ahora hablaremos un poco de teórica del fuego, más que nada para entender
conceptos básicos para poder entender lo que vamos a explicar a continuación, ¿vale? Pero en un incendio, como ya veremos, se produce una combustión. Esta generalmente produce unas llamas que genera un calor, generan unos subproductos, porque ahora hablaremos que la combustión es una reacción química, y estos subproductos son gaseosos y van a buscar su camino más sencillo, van a tener un flujo de gases, ¿vale? Por lo tanto, estos conceptos, que como vimos en el año 2000 fue el que se estableció para lectura de incendio, determina solamente lo que es el incendio. Por supuesto, luego va a influir el entorno, ¿vale? El entorno en este caso, en 2008, si no me equivoco, establecieron el concepto building, edificio, el entorno. Veremos que esto es un factor muy determinante. No es lo mismo que se produzca un incendio en un cerramiento de un material, por ejemplo, material de obra, hormigón o ladrillo, que se produzca el incendio en un entorno metálico, por ejemplo, ¿vale? Varía muchísimo el desarrollo de incendio, las técnicas de extinción, etcétera, ¿vale? Y luego tenemos otro factor que se añadió en 2014, que es el ambiente, environment, la letra E en este acrónimo, el cual, como ya hemos visto, el ambiente que se produce alrededor de este recinto, por decirlo así, pues también influye de forma muy importante, ¿vale? Dependiendo de dónde tengamos la sobrepresión, dónde tengamos la presión negativa, los gases van a buscar un camino, van a buscar otro y se van a desarrollar de una manera diferente. Vale, como ya os he comentado, vamos a ver conceptos básicos de teoría del fuego, ¿vale? Vamos a verlos muy resumidos, pero es importante que tengamos claro lo que se produce en un incendio para luego entender cómo esto puede variar en función del factor que estemos estudiando. Como ya hemos dicho, la combustión es una reacción química, ¿vale? Una reacción química quiere decir que tenemos unos productos y vamos a tener, tenemos unos reactivos, perdón, y vamos a tener unos productos diferentes a los que teníamos en un principio. Hay una descomposición química, hay una reacción química, ¿vale? Tenemos unos reactivos y luego tendremos unos productos. En este caso, en la combustión, para que estas dos materias se empiecen a combustionar, se empiecen a reaccionar, necesitamos una energía de activación, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que tener un combustible, tenemos que tener un comburente y tenemos que tener una energía de activación para que esta reacción química se inicie, ¿vale? Esta reacción química, decir que es exotérmica, es decir, que desprende calor, de oxidación-reducción, ¿vale? Y va a intervenir, en este caso, un comburente que va a oxidar a un combustible, ¿vale? Se producen dos elementos que se van a reaccionar químicamente y esta reacción química desprende calor, ¿vale? Genera unos productos y se genera calor, ¿vale? La combustión, importante, se genera en fase condensada o gaseosa, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? ¿Vale? La fase condensada es una fase en la cual hay materia, solo se da en los sólidos y en los líquidos, hay materia que está asociada a esta materia en el estado en el que esté, digamos que está junto pero a la vez quiere irse pero no puede, ¿vale? Está como en una interfase, pertenece a la materia en sí, sólido o líquido, pero digamos que la fuerza de atracción de la materia es mayor que la fuerza de repulsión de estas partículas y por lo tanto digamos que se mantiene unida, ¿vale? Está en una especie de desconexión pero no total. Y la fase gaseosa es la fase en la cual nosotros vamos a incidir más, porque es la que más reconocemos, ¿vale? Realmente, a nivel genérico, podemos decir que una combustión se genera en fase gaseosa. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros, cuando vayamos a extinguir, lo que queremos es cortar la emanación gaseosa de un combustible, sólido o líquido, ¿vale? Porque de esta manera detendremos la combustión. Si nosotros cortamos los gases de pirólisis, ¿vale? Los gases de pirólisis es una descomposición química que se produce en las materias principalmente sólidas que se descomponen y esos gases que se liberan en esa descomposición son muy reactivos. Si nosotros cortamos esa pirólisis, detenemos la combustión, ¿vale? Básicamente. Por eso digo que es importante entender a grandes rasgos que la combustión se produce en estado gaseoso. Vale, y luego, ¿qué se produce en esta combustión? Como hemos dicho, se produce, tenemos una reacción química que produce unos productos, ¿vale? En estos productos vamos a tener lo que se va a conocer como el humo, que vamos a verlo a continuación,
y también generalmente llamas, ¿vale? Generalmente hay unas combustiones en las cuales no se genera una llama, es una combustión incandescente, pero a nivel genérico vamos a hablar de que en un incendio, en una combustión, se generan llamas. Esta llama va a determinar pues, cuánto combustible, cuánto comburente tenemos, si la relación es buena, si la reacción química se está produciendo bien o si está deficiente en alguno de los elementos que estamos comentando, ¿no? Por lo tanto, va a haber una emisión de luz y calor, generalmente con llamas, y esto pues hay que conocerlo, ¿no? Simplemente para que luego cuando veamos los diferentes aspectos lo tengamos claro. Vale, cuando el fuego se mantiene, existe un factor que es la reacción en cadena, ¿vale? ¿Qué es la reacción en cadena? ¿Vale? El fuego, esto es importante tenerlo, como hemos dicho, desprende calor, ¿vale? Pero el calor, hay parte del calor que va a ser disipado en el ambiente y hay parte del calor que va a preparar o a predisponer el combustible siguiente para la combustión. Va a descomponerlo en lo que llamamos radicales libres. Radicales libres son partículas que son inestables si no tienen una compensación de protones, neutrones, electrones adecuada, pues esa materia es inestable y por lo tanto va a generar inestabilidad. ¿Vale? Esos radicales libres van a hacer que el incendio se mantenga, continúe, pero va a depender mucho del calor que se va a disipar y del calor que va a ser efectivo para que la combustión continúe, ¿vale? Va a haber escenarios en los que se va a disipar más calor, por lo tanto la dinámica de incendio va a ser más lenta, y va a haber otros escenarios en los que no se va a disipar tanto calor y va a haber más calor efectivo para que se reanude la combustión. ¿Vale? Es un concepto que también es importante porque habrá, como ya has dicho, habrá escenarios que absorban esa energía, que disipen esa energía al incendio y otros que no, ¿vale? Por eso es importante luego cuando veamos los diferentes factores del incendio tener en cuenta ese concepto, ¿vale? El calor que se disipa y el calor que digamos es efectivo para que la combustión continúe. Y ahí forma un factor importante la reacción en cadena, ¿vale? Porque ese calor efectivo, por decirlo así, va a activar el combustible generando radicales libres que van a generar mayor evolución en el incendio. Vale, esto es teoría del fuego, ¿vale? Tener algunos conceptos claros. Vale, hemos hablado de la combustión, que se genera generalmente unas llamas y se genera un calor disipado, calor efectivo, ¿vale? Y hemos visto, ¿vale? Que se generan unos productos, ¿vale? Unos productos de la reacción química que ya hemos hablado. Esos productos, la reacción química es lo que va a componer el humo, el humo, en este caso tiene el acrónimo S, smoke, y va a generar el humo. Es decir, el humo nos va a dar una información porque nos va a decir lo que se está descomponiendo, ¿vale? La combustión genera un humo, dependiendo de las circunstancias, ese humo será diferente, dependiendo del combustible, dependiendo de cómo se realice esa reacción química, si está deficiente en comburente, en combustible, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, a grandes rasgos, ¿vale? Nosotros podemos tener una combustión completa en el cual, pues, como por ejemplo en el caso del metano, ¿vale? Reacciona prácticamente en unas condiciones idóneas tanto de combustible como de comburente. Eso quiere decir que se va a formar en este caso dióxido de carbono, agua y otros productos dependiendo de la temperatura que alcance el incendio, ¿vale? Pero va a ser una combustión lo que nosotros vamos a entender como más limpia, más completa, ¿vale? Una combustión, por ejemplo, la de nuestra casa, si ponemos una botella de butano, ¿vale? Se genera una combustión en el cual, pues, existe si el aparato funciona bien, existe una relación buena en la cual, pues, el combustible y el comburente reaccionan de manera, vamos a decir, perfecta y se producen unos productos. Pero en este caso, uno de los productos que se generan en las combustiones completas es dióxido de carbono. Vale, aparte de otros, dependiendo de la temperatura que alcance la combustión, ¿vale? Se descomponen los elementos que existen alrededor, el nitrógeno está en el aire, a ciertas temperaturas se pueden producir óxidos de nitrógeno, por ejemplo. Pero bueno, en este caso nos vamos a concentrar en el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es asfixiante porque baja el porcentaje de oxígeno en el aire, pero no es tóxico. Por supuesto, vamos a tener esto claro, y no es inflamable, ¿vale? Y luego tenemos las combustiones incompletas,
en las cuales, en función de cómo sea de incompleta, es decir, cuando decimos que una combustión es incompleta, es que es tan deficiente en este caso, combustible-comburente. La relación combustible-comburente no es la idónea y por lo tanto la combustión es más o menos incompleta. En este sentido, cuando las combustiones son incompletas, se libera en los productos de dicha reacción, también se libera dióxido de carbono, pero dependiendo de cómo esté de incompleta esta reacción, esta combustión, también se libera monóxido de carbono, ¿vale? Contra más incompleta, mayor monóxido de carbono se libera. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El monóxido de carbono es un gas inflamable, y además es tóxico, aparte de asfixiante, que reduce el tanto por ciento de oxígeno, es bastante tóxico, ¿vale? Es bastante tóxico porque cuando nosotros lo respiramos se introduce en los alveolos, llega hasta los alveolos y se produce un intercambio gaseoso a la sangre, ¿vale? Y es muy... pues se introduce a la sangre y por lo tanto se produce una contaminación a través de todo el cuerpo, ¿no? A grandes rasgos. Entonces, el monóxido de carbono, aparte de muy tóxico, es inflamable. Esto puede hacer que, por ejemplo, en un incendio tiene una temperatura de autoinflamación de 609 grados aproximadamente y que se alcancen unas temperaturas elevadas en los gases de incendio y se autoinflame, dependiendo de la concentración de monóxido de carbono que tengamos, que va a depender de lo mal que se haga la reacción, ¿vale? Una combustión más incompleta genera mayor monóxido de carbono y por lo tanto un riesgo mayor en los gases que se han producido. También las combustiones incompletas generan partículas parcialmente quemadas o no quemadas, ¿vale? Como es el carbono y el hidrógeno, ¿vale? Se producen realmente el color del humo, lo comportan partículas en suspensión de carbono que dan esa tonalidad, ese color al humo, ¿no? Y estas partículas como es una combustión incompleta, no se han combustionado, no han reaccionado y por lo tanto están contenidas en el humo. Esto hace que el humo o los gases de incendio puedan tener, si se cumplen las condiciones, unas características mucho más inflamables. Contra más incompleta sea la combustión, más reactivo puede ser el gas que se genera producto del incendio, ¿vale? Y bueno, y esto entonces hay que tener en cuenta la diferencia entre una combustión completa y una combustión incompleta para cuando hagamos el estudio del humo sepamos cuánto reactivo puede ser y qué le falta para que sea reactivo, ¿vale? Porque necesitamos tres elementos. Necesitamos un combustible, necesitamos un comburente y necesitamos una energía de activación. Si nosotros tenemos que el humo está caliente, podemos tener ya la energía de activación. Si tenemos que el humo está cargado energéticamente con monóxido de carbono y con partículas de carbono e hidrógeno, también tenemos el combustible listo. Además sabemos que la combustión se realiza en fase gaseosa, por lo tanto tenemos un combustible en la fase idónea para que reaccione, ¿vale? ¿Qué le puede faltar en un momento dado del incendio? Le puede faltar el comburente, que es el oxígeno que contiene el aire. Si nosotros hacemos una aportación de oxígeno en un momento determinado, podemos generar una reacción, una combustión de dicho humo, ¿vale? O dichos gases procedentes del incendio. Por eso es importante que tengamos en cuenta estos conceptos de teoría del fuego. Vale, y luego lo que se generan, los gases procedentes del incendio, es estado gaseoso. ¿Vale? El estado gaseoso, a diferencia del estado líquido y el estado sólido, digamos que tiende a expandirse, se expande, tiende a liberarse, las partículas están en expansión. Contra mayor temperatura tengan estos gases, mayor expansión. A la vez que decir que los gases son muy susceptibles a los cambios de temperatura, se contraen mucho y se expanden mucho con la variación de temperatura. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta las características de los gases productos de la combustión. Mayor temperatura, menor densidad, se acumulan en las partes altas y tienden a expandirse. Van a llevar el camino, luego ya en el concepto de R-Track, el concepto de flujos de gases, van a llevar el camino que menor resistencia ofrezca. ¿Vale? Por lo tanto, aquí pues valoraremos las situaciones donde hay una depresión, donde hay una presión positiva y el humo va a seguir una trayectoria en función del camino que menor resistencia tenga. ¿Vale? Por esa característica que tienen los gases de expandirse y aparte que los gases calientes, menor densidad y por eso su flotabilidad. ¿Vale? Entendemos este concepto.
Vale, luego el tema del calor, ¿vale? Ya hemos dicho que una combustión desprende productos diferentes a los reactivos y calor, ¿vale? El calor tiene diferentes formas de propagarse, ¿vale? De las tres principales tenemos la convección, que es pues el calor el cual se transmite por los flujos convectivos, en este caso de los gases de incendio, ¿vale? He empezado por la más compleja. Tenemos la conducción, la cual se transmite por medio de contacto directo. El calor se transmite por contacto directo de la materia, por lo tanto solamente en este caso la materia que es donde se produce el incendio, el calor se va transmitiendo por conducción, como por ejemplo el ejemplo de una barra metálica, ¿vale? Que tiene bastante inercia térmica y por lo tanto el calor se va transmitiendo a través de este. Aquí luego hablaremos de ello. Es importante el concepto de transmisión del calor por un material porque va a depender mucho de su inercia térmica, ¿vale? Los elementos que tienen mucha inercia térmica es que tienen sus partículas muy cerca. Luego lo veremos cuando estudiemos este concepto, ¿vale? Y por lo tanto las partículas se agitan y estas pues van a transmitirse de manera más efectiva a lo largo de este material, ¿vale? Por lo tanto, el concepto de propagación por conducción. Y luego tenemos la propagación por mediación de la radiación, que son ondas electromagnéticas, se transmiten en el vacío, ¿vale? Es diferente que la convección. La convección va por los flujos de los gases productos de la combustión, en este caso principalmente, ¿vale? Y la radiación es la transmisión del calor por ondas electromagnéticas que viajan a través del espacio, ¿vale? Y por eso tenemos estos tres conceptos. Estos van a ser muy importantes a la hora de estudiar la dinámica del incendio o la lectura del incendio, porque tenemos que principalmente en los incendios interiores una propagación muy importante es por convección, la más importante, en la cual el calor se va a transmitir por esos flujos productos de la combustión y se va a acumular en la parte alta, ¿vale? Por lo tanto, es importante que sepamos este canal de transmisión del calor, que es una energía. Ahora hablaremos de calor y temperatura. Luego tenemos una fase que nos interesa menos porque es menos efectiva para la propagación del incendio, que es la transmisión por conducción. Simplemente el material que está junto al material que se está incendiando, el contacto, en este caso existe, pero es menor que la convección. Y luego tenemos otro factor que es la radiación, ¿vale? La radiación va a ir, generalmente el colchón de gases calientes va a irradiar calor hacia las partes inferiores, ¿vale? Esto pues va a tener fenómenos como que en un momento dado del desarrollo del incendio haya combustible que no está en contacto con el foco principal, que se descomponga, pase de sólido a estado gaseoso, lo que denominamos la pirólisis, y esos gases son muy reactivos, ¿vale? Que pueden entrar en combustión en un momento dado, ¿vale? Por lo tanto, es importante que tengamos en cuenta la propagación del calor. Además, es uno de los factores que se estudian en este acrónimo, en este método. Vale, y luego pues diferenciar un poco lo que es calor y temperatura, ¿vale? El calor es energía y la temperatura básicamente es la manifestación de esta energía, ¿vale? Es muy diferente. El calor, vemos por ejemplo dos elementos que están a la misma temperatura pero enérgicamente son diferentes. ¿Por qué? Porque también va a depender de otros conceptos, no solo de la temperatura, ¿vale? En este caso, si no cambiamos de estado de la materia, este se encuentra líquido, por ejemplo el agua a 100 grados centígrados, el valor energético va a depender del incremento. La energía realmente se transfiere, o sea, realmente la termodinámica, la energía va de la materia que tiene mayor temperatura a la materia que tiene menor temperatura, ¿vale? La materia que tiene mayor temperatura pues se transfiere una energía a la materia que tiene menor temperatura. Pero luego la carga energética va a depender también, aparte de la temperatura o bueno, del incremento de temperatura que se produzca en un momento dado, de la masa de esa sustancia y de las características, en este caso, por ejemplo, en estado líquido, del calor específico en estado líquido. Si hay un cambio de estado, también se genera una absorción o un cedimiento de energía, ¿vale? Cada materia tiene unas características y por lo tanto, digamos que acumula energía de una forma o de otra, ¿vale? Dependiendo de sus características. Vale, con esto digo que es importante porque ya hemos dicho que el calor es energía y la temperatura es la manifestación
de esa energía, ¿vale? La transferencia de calor se realiza de los materiales que tienen mayor temperatura a los que tienen menor temperatura. Y el calor, la energía de una materia es por el movimiento de las partículas, ¿vale? La energía cinética que éstas desprenden. Cuanto más juntas estén en estas, mayor propagación del calor por conducción, ¿vale? Porque van a entrechocar y van a provocar mayores choques y van a activar otras partículas. Si estas se encuentran más distanciadas, la transmisión de calor es menos efectiva, ¿vale? Por lo tanto, no se transmite tanto calor, esa materia no va a absorber tanto calor. Estos conceptos, cuando luego veamos diferentes condiciones, sobre todo en este caso de las condiciones de los cerramientos, vamos a ver que dependiendo de las características de los materiales, estos van a absorber más calor o menos calor, que luego puede ser traducido a robar calor del incendio, y luego también en técnica de extracción puede ser traducido a que esos materiales, cuando nosotros hacemos una proyección de agua, evaporen más agua porque tienen más carga energética. ¿Vale? Vale, es un concepto que quería que tuviéramos claro.